Estoy bien contenta de estar acá, de recibir sus abrazos, su cariño. Me he sentido muy bienvenida por todas ustedes y estoy bien contenta también porque miren el título de nuestra clase del día de hoy. Miren, el título de nuestra clase del día de hoy es el mismo título de nuestra conferencia. Y cuando lo veo me asombra mucho. ¿Puedes imaginarte cómo sería encontrar un río en medio del desierto, en medio de la nada, en medio de una zona completamente árida? Para mí es completamente asombroso pensar en esto, que Dios pueda hacer en medio de la nada un espacio para que nosotras podamos encontrar un camino y pasar del otro lado. La verdad es que cuando pienso también en esto, en que Dios va a crear un camino en medio del desierto para nosotras, me parece maravilloso, me parece esperanzador, pero la realidad también es que cuando estamos tan abrumadas, cuando estamos pasando por un momento de profunda tristeza y profunda soledad, la realidad es que no parece tan esperanzador, ¿no? Parece casi imposible que Dios pueda hacer eso por nosotras, que Dios pueda hacer un camino para que podamos estar del otro lado. Pero la realidad es que tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Y Dios está pensando todo el tiempo en nosotras, y es por eso que Dios sí tiene la capacidad de hacer un camino en medio del desierto para que tú puedas pasar y para que puedas atravesar esa situación de una manera victoriosa. Dios en medio del desierto te dice: yo estoy aquí y yo voy a crear un camino en el desierto para que tú puedas pasar. Es por eso que hoy juntas vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 43 del libro de Isaías, y nuestra clase va a tener dos puntos principales. El primero se llama Yo estoy aquí, y el segundo se va a llamar Ríos en la soledad. Entonces acompáñenme a hacer una oración para poder empezar nuestra clase. Querido y amado Dios, te amamos, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder venir delante de ti. Gracias por esta libertad de hablar contigo, de ser escuchadas, de venir y encontrar misericordia cuando más nuestro corazón lo necesita, cuando más débiles estamos. Gracias por acompañarnos en el desierto. Gracias porque tu presencia se hace presente en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, aún en esos momentos de mayor oscuridad, en esos momentos donde miramos hacia la derecha, hacia la izquierda y pensamos que no hay absolutamente nadie. Sabemos y estamos convencidas de que tu presencia ahí está, de que tú sí estás ahí con nosotros, de que tú eres luz al final del túnel, de que tú eres esa agua fresca que nuestro corazón necesita cuando desfallece. Gracias por alimentarnos con tu palabra, por sentir la seguridad, Dios, de que estás ahí para levantarnos, para rescatarnos, de que estiras tu mano para rescatarnos del abismo más profundo y nos das una y otra vez la oportunidad de reivindicarnos, de estar delante de ti, y estamos seguras de que tu amor es inagotable y es constante para nosotras. Te amamos, Dios, y te dejamos esta clase en tus manos. Por favor, háblanos fuerte y directo a nuestro corazón, que hoy tu palabra pueda hacer eco en nuestra vida, que resuene tan fuerte, Dios, que aun cuando pasen los días sigamos recordando tu palabra. Gracias por todo y te oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Te contaba que el primer punto es Yo estoy contigo. Déjame contarte un poco de lo que estaba pasando versículos antes del capítulo 43. Dios estaba hablando de la rebeldía y de un pueblo ciego y un pueblo sordo. Un pueblo que era ciego porque durante muchos años se limitaba a poder ver las advertencias de Dios. Un pueblo que se negaba a ver el amor y la ternura con la que Dios ya le había hablado desde el inicio. Pero también era un pueblo sordo. Era un pueblo sordo porque Dios advertía una y otra vez y ellos no escuchaban. Entonces de esto venía hablando Dios, ¿no? Dios estaba hablando del castigo que ellos merecían por la respuesta que ellos tenían al inagotable amor de Dios. Y lo que se esperaba es que en el capítulo 43 siguiera hablando, ¿no? de la rebeldía de este pueblo, de cómo Dios iba a responder a todas las cosas que ellos hacían. Pero en vez de esto, miren cómo responde Dios a tanta desobediencia, a tanta rebeldía, a tanta negación por su parte. Comienza el versículo 1 diciendo: ahora. Esto quiere decir que es la respuesta de este ahora, significa que es la respuesta que Dios estaba teniendo a la conducta de ellos. Entonces dice: ahora así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Miren cómo responde Dios a tanta rebeldía, a tanta desobediencia. Las primeras palabras de Dios para todo esto fueron completamente de amor, fueron completamente misericordiosas. Dios comienza revelándole al pueblo y recordándoles la historia que tenían con ellos desde el inicio. Comienza diciéndoles: yo soy tu creador y yo soy tu formador. ¿Qué significa todo esto? Que Dios que Dios conocía a su pueblo perfectamente porque habían sido formados por Él. Entonces, Dios nos conoce perfectamente porque Él nos creó. Pero además de todo esto, Él está moldeándonos constantemente. Y después les hace les da una indicación contundente. Les dice: no temas. ¿A qué es lo que iban a temer estos israelitas, este pueblo tan desobediente? Ellos estaban temiendo, claro, a las consecuencias de sus decisiones, pero también estaban temiendo a volver a la esclavitud de la que ya habían sido rescatados. Estaban temiendo probablemente al destierro, a la pobreza, a la soledad. ¿Y a qué es lo que tenemos el día de hoy? Mira, ¿por qué tenemos tanto miedo? Cada una de nosotras en este momento podemos tener miedo por diferentes circunstancias. Podemos temer por esas enfermedades que hace muchos años nosotras pensábamos que eran lejanas, que nunca jamás nos íbamos a ver en medio de una pandemia, encerradas, pero también tenemos miedo a las enfermedades que han estado todo el tiempo ahí. Tenemos miedo también a otras situaciones de duelo por las que hemos pasado también en este último tiempo. Tenemos miedo a enfrentar la muerte de esas personas que tanto amamos y que no sabemos cómo continuar sin ellas porque no vamos a volverlas a ver más, no sabemos cómo continuar nuestra vida sin esas personas que dejaron una huella bien profunda en nuestra vida. Tenemos miedo también de las pérdidas de empleo que han sido tan reales en este último tiempo, que provocan una desestabilidad económica, miedo a qué es lo que va a pasar con mi familia si no tengo un sustento para ellos. También hemos tenido miedo por esas fracturas en nuestras relaciones o rupturas, por esas relaciones con personas que no nos imaginábamos jamás que nos iban a traicionar o que nosotros íbamos a traicionar a alguien. Pero también este tiempo ha sido un tiempo de mucho cambio, de movernos de un lugar a otro. Entonces todas estas situaciones tienen que ver con el duelo y nos hacen temer. También todas estas situaciones que hemos hablado nos provocan una ansiedad y depresión profunda. Nos hemos sentido aisladas, nos hemos sentido completamente solas, hemos sentido un miedo tan grande que sabemos que no va a terminar nunca, pero también hemos llegado a sentir tristeza profunda. Hemos escuchado también de guerras que todo el tiempo ha habido, pero últimamente han sido más evidentes por las redes sociales, por los medios de comunicación. Todo esto ha traído pobreza, que también siempre ha existido, pero hoy el ser humano es más consciente de todo esto. Y hemos visto también como mujeres la violencia a nuestro género, ¿no? La inseguridad de ya no poder salir a ningún lugar. Hemos tenido miedo de nuestras hermanas, las mamás de que sus hijas un día no regresen. Como amigas hemos tenido miedo también de no volver a vernos. Y todas estas situaciones nos hacen sentir temor. Pero mira cómo Dios le responde al pueblo a esta invitación y cómo Dios nos responde a nosotras. Dios les dice al pueblo: no temas, pero para no temer les da 3 argumentos fuertes y profundos que tienen que ver con una fuente constante de consuelo para no temer. La primera es: yo te redimí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había rescatado ya a su pueblo de la esclavitud. Él le dice, está haciendo un recordatorio al pueblo: no tengas miedo porque yo ya en el pasado ya te rescaté. Y después le dice: yo te puse nombre, yo te di una identidad nueva. Un pueblo que era completamente olvidado, un pueblo que era desconocido, Dios le da un nombre. Y hoy también a nosotras Dios nos da un nombre. Hoy nosotras podemos pensar que nos identificamos por ser amargadas, o por ser solitarias, o por ser inseguras, o por ser vergonzosas, o por ser enojonas, pero Dios hoy nos da un nuevo nombre, que ese nuevo nombre tiene que ver con que somos sus hijas. No tenemos por qué más tener esa identidad, porque Dios nos ha cambiado el nombre así como se lo cambió a su pueblo. Y después les da un último argumento, le dice: mío eres tú. Dios estaba revelándole al pueblo que Él ya los había comprado y eran su posesión más valiosa. Y así mismo nos dice a nosotras: mía eres tú.
Él ya nos compró, para Él ya somos valiosas. Pero miren, continuamos leyendo lo que dice en el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Desde un inicio, desde el versículo 1, vemos cómo Dios va haciéndole un recordatorio al pueblo de su historia de amor con Él. ¿Por qué les hace este recordatorio? Porque cuando estamos en medio del desierto es bien fácil olvidar. Cuando estamos en medio del desierto olvidamos nuestra historia de amor con Dios. Olvidamos de dónde Dios nos sacó y olvidamos quiénes somos sin Dios y quiénes somos con Dios. Por eso les hace este recordatorio constante desde el inicio, desde que Él los creó. Pero también en la primera parte, cuando les habla de que pasarán por las aguas y no se ahogarán, les hace un recordatorio de que ellos habían sido liberados de la esclavitud cuando atravesaron el Mar Rojo. Después les hace otro recordatorio, cuando pasen por el fuego no te quemarás, porque les recuerda que cuando Daniel estuvo expuesto a una prueba no se quemó en el horno, sino que Dios lo liberó. Entonces, si te fijas, va siendo un recordatorio de cada una de algunas de las historias que vivieron con Él, porque el ser humano necesita recordar para no olvidar. Algo interesante también de estos versículos es que dice cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. La Escritura no dice y si pasas por las aguas o y si pasas por el fuego. ¿Qué significa esto? Que es inminente que vamos a tener que pasar por las pruebas. Es inevitable que vamos a tener que pasar por esas pruebas tan profundas que sentimos que nos ahogan, o por esas pruebas donde sentimos que nos quemamos y que son insuperables. Pero ¿qué es lo que dice Dios para todo esto? Dice, yo estaré contigo. Así que esta es una promesa que Dios nos hace y que no va a fallar a su promesa porque Dios es fiel y no hay una promesa que Dios nos haya hecho y que no haya cumplido. ¿Cuál es el objetivo de atravesar por estas dificultades? ¿Cuál es el objetivo de pasar por los problemas, por las pruebas, de sentir miedo, de sentir dolor, de sentir tristeza? El objetivo es que tú te sientas sola, el objetivo es aislarte, pero también es una posibilidad para conocer y reconocer a Dios. Es un momento donde podemos sentir que todos nos fallan, que aunque todo no vaya bien, Dios sí está contigo. Por eso Dios lo dice constantemente en su recordatorio. Dice, yo estoy contigo, yo estaré contigo, y les recuerda, yo estuve contigo en el pasado. Vamos a continuar con estos últimos dos versículos. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Han pasado miles de años después de que se escribieron estos versículos y siguen siendo una fuente de consuelo para nosotras, porque Dios en estos 5 versículos estaba haciendo una imagen reveladora del pasado, del presente y del futuro de su pueblo, desde el inicio de su historia hasta el final de su historia. Y en estos 5 versículos, hermanas, podemos ver también que Dios estuvo en el pasado con nosotras, que Dios estará en el futuro con nosotras, porque en el versículo anterior decía, yo estaré. Entonces está hablando de una imagen a futuro y también está hablando de una imagen que es constante en el presente. Y Dios en el presente quiere decirte, yo estoy contigo. Amén. Este es el primer punto. Las dejo con Sandy, que va a compartirnos el segundo. Gracias. Las nuevas generaciones, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿Cómo exponemos la palabra de Dios? Sus pies que se caen. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Pues qué maravilloso. Itzel nos acaba de describir. Entonces, llegamos a la soledad. Vamos a seguir en la siguiente. Estamos en, a veces, perdón, déjenme ver cómo se. ¿Es aquí? Sí. Itzel nos acaba de decir, bueno, Dios está con nosotras. ¿Eso lo creemos? Sí. ¿Tú lo crees? Sí. Yo lo creo. Pero ¿verdad que te sientes sola de todos modos a veces? Sí. Bueno, al menos yo a veces sí me siento sola. Y este es el segundo punto precisamente, ríos en la soledad. Y vamos a empezar con esta parte. Dice,
Yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino, y ríos en los lugares desolados, y ríos en la soledad, dice en la Reina Valera 1960. Dice, ¿no lo perciben? Es cierto, tú te sientes sola, porque dice, yo haré ríos en la soledad. Es una realidad. Las mujeres podemos llegar a sentirnos solas. Podemos estar sintiéndonos rodeadas de una multitud de personas, ¿no? A veces yo me siento así, estoy rodeada, pero aún así sentirme sola. Sentirnos a veces solas por las circunstancias propias de nuestra vida, porque no tenemos relaciones con otras personas o porque las personas que están a nuestro alrededor no las sentimos tan cercanas, también nos sentimos solas. Nos sentimos solas cuando estamos casadas, porque tenemos hijos y un esposo que a veces sentimos que no nos hacen caso, nos sentimos solas. Nos sentimos solas cuando estamos solteras. Nos sentimos solas cuando estamos estresadas por el trabajo. Nos sentimos solas cuando sentimos que las personas a nuestro alrededor no entienden nuestra problemática. Sentimos que es muy particular lo que estamos sintiendo. Sí, Dios está allí, pero no sé por qué razón me sigo sintiendo sola. ¿Por qué me sigo sintiendo sola? Y es verdad, ¿no? Nos parece a veces que nadie nos entiende. ¿Y sabes algo? Es muy complicado darle respuesta a esto. Solamente, como decía Isel, podemos aprender de esa situación. Cuando estamos solas y cuando nos sentimos solas, necesitamos aprender de Dios y de aquello que me quiere mostrar en esa soledad. El secreto de tener fortaleza en la soledad no radica en tus circunstancias, radica en lo que encuentras en Dios. No hay respuesta para decir por qué me siento sola, por qué me está pasando esto a mí. Realmente vas a tardar toda una vida tratando de querer encontrar una respuesta a eso. No lo vas a encontrar. Simplemente vas a tener que aprender cosas en ese momento de tu vida en particular. Pero ¿sabes cuál es el problema de las mujeres? Es que en ese momento de la soledad, las mujeres nos apresuramos. Nos apresuramos a querer encontrar a alguien que interrumpa ese momento de soledad. Necesito amigas, necesito un trabajo, necesito irme a la playa, ¿no? Realmente queremos interrumpir esos momentos de soledad y no aprender de esos momentos de soledad. No aprender de allí. ¿Sabes algo? He aprendido a no buscar una manera de salir del desierto, sino aprendo de aquello que Dios me quiere enseñar mientras estoy en el desierto. ¿Qué has aprendido tú mientras estás en el desierto? El desierto es un lugar solo. Yo no sé si alguna vez, yo creo que sí, pero por televisión hemos visto un desierto. Parece tan árido, tan solitario. ¿Qué has aprendido tú en ese desierto? ¿Qué pasaría, hermana, si aceptaras estar en ese desierto y aceptaras a ese extraño que tanto miedo nos da? La soledad. ¿Qué pasaría si tan solo lo aceptaras y dijeras, ahí viene este extraño otra vez a mi vida que me hace sentir sola? Tengo hijo, tengo esposo, tengo un trabajo, estoy soltera, tengo todo lo necesario, pero aún me siento sola. ¿Qué pasaría? Dios, hermana, a menudo nos visita en ese tiempo de mayor soledad porque estamos más vulnerables, porque nos sentimos más débiles. ¿Para qué? Para presentarnos sus planes y concedernos sus bendiciones. En ese momento de soledad, hermana, estamos más predispuestas a escuchar lo que Él quiere decirnos. Pero nos encuentra a veces tan preocupadas por querer llenar ese vacío en la soledad que difícilmente podemos escuchar su voz. A mí me pasa, hermana. Yo siento que yo soy una mujer que a veces, imagínate, se siente sola
en medio de tanta gente que me rodea. Siento que estoy sola cargando algo que no puedo cargar. A veces escuchar las diferentes necesidades de mis hermanas, digo, Dios, soy tan inútil para poder cubrir la necesidad de mi hermana. Hay hermanas que vienen a decirme cosas rudas. Estoy cuidando a un enfermo por 10 años, acabo de perder a mi esposo, acabo de perder a mi hijo, no sé qué hacer con mi sentimiento, tengo problemas con la inmoralidad, siento que la masturbación no la puedo dejar. Y a veces me siento inútil y me siento sola. Lo único que puedo reconocer es que en ese momento la única persona de la que puedo depender, porque no puedo depender de nadie, porque nadie me puede a veces dar una respuesta a eso, ¿de quién dependo? ¿Y no te pasa a ti igual? Justo cuando no tienes respuesta, justo cuando no sabes qué hacer, justo cuando estás en medio de la soledad, ¿de quién dependes? De Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios contigo? Te revela ríos en la soledad. Ríos allí. Los beneficios de nuestro tiempo en la soledad. ¿Qué beneficios obtenemos de estar en la soledad? Si verdaderamente la practicamos y verdaderamente lo entendemos, bueno, pues aprendemos a depender de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? En que cuando nadie más te puede ayudar, ¿quién es el único al que acudes? Pues a Dios. Segunda cosa, descubrimos quiénes somos realmente. ¿Qué es nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cuál es nuestra verdadera personalidad? Porque aquí, pues yo soy muy linda, pero en mi vida solitaria, ¿quién soy yo verdaderamente delante de Dios? Y ¿sabes algo? Cuando estás sola, realmente lo que quieres es no estar, ¿no?, allí en la soledad, porque no te gusta estar contigo misma. No te gusta descubrir quién verdaderamente eres tú. Eso es lo que verdaderamente pasa. Por eso muchas mujeres huyen de estar solas. Descubrimos quiénes somos para Dios. Así es. Realmente quién eres para Dios, y a veces hasta miedo nos da. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio? Discernimos quiénes son nuestras verdaderas amigas. Así es. Esas amigas que te van a acompañar en todo momento, pero también amigas que son capaces de decirte, no, es momento para que estés sola y para que tú lo resuelvas. Así es. Ese tipo de amigas que sí se preocupan por ti, pero que dicen, hasta aquí llegué, no puedes seguir dependiendo de mí, tienes que depender de Dios. ¿Qué otras cosas, qué otros beneficios tenemos? Discernimos y desarrollamos sensibilidad. Este momento de dolor, ese momento de adversidad nos ayuda a ser empáticas con las demás. Así es. ¿Qué beneficios? También recibimos la dirección de Dios. En los momentos de soledad podemos realmente aclarar nuestro pensamiento porque estamos solas. Precisamente aclaramos nuestros pensamientos, nos ayuda a ver la verdad, nos ayuda a tener dirección, porque cuando nos alejamos de otras voces e incluso de la nuestra misma, empezamos a escuchar la voz de Dios. Así es. También aprendemos el valor de las disciplinas espirituales, apreciamos el valor de orar, el valor de ayunar, el valor de aprenderte una escritura. Empiezas a agarrar escrituras como tu estandarte, creces espiritualmente, aprendes la disciplina espiritual y lo valoras. Aprendemos a sentir y a pensar más a fondo. Cuando tú estás en el momento de soledad, tienes que comprender que para ser más profundas, hermanas, toma tiempo, toma disciplina. Es un proceso de aprendizaje, aprender a escuchar a nuestra cabeza, nuestros sentimientos y a Dios al mismo tiempo, y hacer de eso convicciones fuertes. Esto nos ayuda a pasar por ese proceso. Aprendemos a manifestar paz. Este shalom en el profundo del corazón. ¿Has visto a una mujer que te impacta por la capacidad que tiene de estar sentada y de otorgarte
tocarte, de hacerte sentir, wow, esa mujer está en shalom. Algo así, parece una palabra hindú y dices, ¿cómo que shalom? Ok, el shalom es una paz interna que Dios te da. Esta mujer que pasa al frente y dices, tú no puedes creer la cantidad de problemas que tiene, pero tiene una paz y una confianza que experimenta en Dios, que ha madurado. ¿Sabes por qué? Porque ha pasado por soledad y ha aprendido de la soledad. Y por último, entendemos su voluntad. Y allí solamente me voy a detener un poco. Entender su voluntad. ¿Sabes algo? La mayoría de nosotras, no sé si te pasa, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero confundimos mi voluntad, mis sueños, mi deseo de tener algo con la voluntad de Dios. Cuando tenemos estas escrituras que dice que Dios me va a prosperar, a veces pensamos, entonces Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar una casa, Dios me va a dar economía porque Dios me va a prosperar. No. ¿Eso significa Dios me va a prosperar? No. Bueno, para muchas sí, Para muchas sí. Y para mí fue así. Oye, pues dice la Biblia que Dios me va a prosperar y nomás mira, ¿no? La cantidad de deudas, los problemas, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y cuándo Dios me va a prosperar? Cuando leemos en la Biblia que Él nos va a dar un futuro y una esperanza, pensamos que me va a dar una larga vida de como 80 años y que le va a dar una larga vida como de 80 años a mi esposo, y resulta que mi esposo muere la siguiente semana. ¿Qué pasó? Estoy ahorita yo hablando con una mujer que su esposo ha muerto hace 1 año y medio y no puede superar, porque ella pensó, Dios me iba a prosperar, Dios me iba a dar un futuro. Estaba yo esperando mi jubilación para irme con él de viaje y resulta que me lo quita en esta pandemia. ¿Por qué? Yo ya tenía todo planeado, un futuro. Pensamos que cuando la Biblia dice, Él promete no negarme nada bueno, entonces, ¿por qué me pasa todo malo? Porque tengo artritis, porque tengo esta enfermedad, porque el accidente, porque el huracán, porque mi casa se cayó. No, que todo bueno. ¿Dónde está lo bueno? No lo veo. Ese es el problema de confundirnos acerca de qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es entonces la voluntad y el plan de Dios para este mundo? ¿Cuál es? Estar un día con Él. Estar con Él, que te salve. Llegar a la meta. Llegar a la meta. ¿De veras lo creemos? ¿De veras creemos que la voluntad de Dios para este mundo y para mi vida sigue siendo salvar al mundo entero? Y no es Pinky y Cerebro, ¿verdad? ¿Qué es nuestra misión, Pinky? Salvar al mundo entero, ¿no? O sea, no se trata de eso. Realmente Dios tiene un plan. Y el plan siempre ha sido el mismo, salvar al mundo. Y en ese plan estás tú, salvarte a ti, salvar a tu familia, salvar a tus hijos. Ay, Sandra, otra vez vas a hablar de fruto y de compartir nuestra fe. No, es que la cosa es que en Dios no hay otra cosa en su pensamiento que salvar al mundo, salvarte a ti. Y por eso dice, yo estoy contigo, porque mi plan más importante es salvar al mundo, y no terminamos de entenderlo. Mira, sigamos leyendo la escritura de Isaías, es la misma escritura. Acuérdate, Isaías era un profeta que estaba diciendo la verdad de lo que iba a pasar, era la neta del planeta. Lo que Isaías iba a decir era lo que se iba a cumplir. Y ¿sabes algo? Isaías primero estaba diciendo, todos ustedes, pueblo de Israel, van a ser cautivos nuevamente por Babilonia, y Babilonia los va a aplastar, y Babilonia los va a someter, y Babilonia les va a quitar su templo, y Babilonia va a destruir su ciudad, y Babilonia... Eso es lo que está
estaba pensando en los primeros versículos, en los primeros capítulos de Isaías. La cosa de Isaías estaba muy dura. Este mundo está duro, hermana. Decía Isel, guerras, hambre, enfermedades, dolores. Ay, Sandra, qué trágica. Híjole, el mundo realmente está así. Este es el mundo al que te enfrentas tú todos los días. Es el mundo al que me enfrento yo todos los días. Ayer le estaba escribiendo a mi hija en la noche, estaba comiéndose unos taquitos con unos universitarios en la noche, y yo, por favor, dime cuando llegues a la casa. Tengo un miedo, hermana, de que mi hija un día no llegue a mi casa. De que mi hijo un día, no sé si supieron, mi hijo lo golpearon en un Oxxo, estuvo en el hospital un rato, fue terrible. Ver a mi hijo sangrando y yo llorando y todo el drama, no, fue tremendo, duro. Isaías le estaba diciendo eso, a todo el pueblo. Así está el mundo. Pero yo estoy contigo. Pero te sientes solo, va a ser difícil, el mundo está complicado, ¿no? En tu soledad vas a tener que aprender muchas cosas, pero sigo teniendo un plan y quiero que creas en ese plan. Amén. Mi plan contigo no solamente es en este mundo, es un plan eterno. Amén. Y mira lo que sigue diciendo: hagan venir a mí, a mi pueblo, que tiene ojos pero está ciego, y tiene oídos pero está sordo. En los momentos de soledad, hermana, cuando estamos siendo tan atacadas y como se sentía el pueblo de Israel, sentían así, tenían de Dios, tenían oídos pero se habían dejado de escuchar esas promesas. Es que Sandra, ya tengo 15 años en la iglesia y nomás no tengo el novio que quiero. Ya es demasiado. Tengo 15 años y no tengo hijos. Ya mi vientre, ya una pasita, ya no sirve. A veces sentimos así. Y entonces eso nos agobia tanto que nos hace cerrar los ojos y nos hace sentirnos sordas. Dice: reúnanse todos los pueblos, júntense las naciones. ¿Quién entre ellas había predicho esto o había anunciado los sucesos pasados? Que presenten testigos y prueben tener razón, para que se oiga y se diga que es la verdad. Isaías estaba diciendo: hey, júntense todos, de todas esas naciones. ¿Quién ha tenido la verdad? Nadie. ¿Quién ha tenido profetas que digan la verdad? Nadie. Nada de eso se ha cumplido. Esta nación sí. Este profeta sí dice la verdad. El Señor afirma: ustedes son mis testigos, ustedes son mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Era Isaías, era un hombre parándose al frente diciendo: hey, ¿quién soy yo? Ustedes son mis testigos, no lo olviden. Allí, en ese momento difícil que tú estás viviendo, tú eres mi testigo. Yo te elegí, tú eres mi sierva. Tú me conoces. ¿Tú para qué? ¿Para qué estás allí? Para que confíes en mí. Antes de mí no ha existido ningún Dios, yo soy el único. Era un hombre aquí hablando, diciendo, no veían la presencia de Dios, pero estaban escuchando el mensaje de Dios. Ni habrá ningún otro después de mí, solo yo, el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. ¿Estás pasando por un momento difícil? Sí, pero solo Dios puede salvar. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado, no lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. Así es. Amén. Esto es muy importante. Nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. Dios lo ha hecho. En Dios reside pasado, presente y futuro. No es que Dios sepa lo que va a pasar en el pasado o en el presente. Dios ahorita mismo entiende bien pasado, presente y futuro. Él ya lo ha hecho.
¿Y sabes lo que dice ahí? No lo va a deshacer. Ay, caray. ¿No lo va a deshacer? Entonces, ¿para qué oro? Si no lo va a deshacer. ¿Para qué oro si la prueba va a continuar? Dime tú, ¿para qué oramos? Para soportar, para entender, para confiar, para convencer a Dios de qué? De que lo reciba. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Oramos para convencer a Dios de que lo deshaga. Eso está duro. ¿Sí te has dado cuenta cómo sigue siendo nuestra voluntad? ¿Sabes algo? A veces más bien necesitamos orar, Dios, de verdad que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mí. ¿Realmente estamos dispuestos a que se haga su voluntad? El Señor, el Dios Santo de Israel, el que dio la libertad, su Redentor dice: para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. Quiero juntarlo con esto. Yo soy el Señor, el creador de Israel, el Dios Santo y Rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. Hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Dios ya lo hizo. Dios lo hará. ¿Cómo vamos a quedar después de esto? No lo sé. ¿Sí te das cuenta de que todo esto es un gran desastre? O sea, es como, no sé si has visto esa película de los Vengadores, ¿no? Que los Vengadores vienen, te salvan y Hulk salva a todo el mundo, pero destruyó medio Manhattan y destruyó, no. ¿Sabes algo? Dios lo va a hacer. En medio, tú vas a tener que pasar por dificultades. Y lo que Dios espera es que tomes tu parte en las dificultades que te toca tomar. ¿Sí te das cuenta? El plan de Dios sigue siendo salvarnos. Y en medio de ese plan va a haber dificultades. Lo que Él desea es que tú te mantengas firme. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Me detengo un momento ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando como mujeres, por ejemplo, hay mujeres que me han dicho: ay, es que yo intenté aprender a manejar, pero casi atropello a alguien, pero casi choco con alguien, y entonces dije, ya jamás me vuelvo a meter en la manejada, ¿no? Generalmente es así, ¿verdad? O es que Sandra, yo ya le abrí mi corazón a las hermanas y nomás no me ayudan, o son re chismosas y lo están hablando con todo el mundo, ¿verdad? No, ya no más. O ¿sabes qué? ¿Cómo que voy a volver a entregar mi corazón? Estuve a punto de tener novio y este cuate otra vez me lastimó y ya no quiere estar en la iglesia. Esta parte de ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, se refiere a no buscar nuestra identidad en el pasado. ¿Me explico? A veces nuestra identidad está en no recibí, en me lastimaron, y ahí está nuestra identidad. Tu identidad tiene que estar en lo que Dios hizo por ti, en que Él te rescató, en que Él te ayudó, en que Él te limpió, en que Él te amó, no en lo que pasaste tú, sino en lo que Dios hizo por ti. Ya no recuerdes el pasado, y si es para aprender de lo que Dios hizo por ti. Dice: yo voy a hacer algo nuevo. Eso es increíble. Esto de que las misericordias de Dios se renuevan cada día, hermana, es real. Todo el tiempo Él hace algo nuevo en ti. Ay, no, Sandra, otra vez lo mismo. Es que mira, ya había salido de una deuda y ahora resulta que mi hermana se endeuda y otra vez estoy endeudada. Otra vez lo mismo. No, algo nuevo va a ser. En esta nueva circunstancia, algo nuevo va a ser.
y verás que ahora mismo voy a aparecer. Ahora mismo voy a aparecer. Me encantó el video, ¿verdad? De Jesús con el barrendero, Jesús haciendo el pastel, Jesús conmigo ahí cuando estoy haciendo la tarea, Jesús en mi dolor, Jesús en mi... Voy a aparecer, ahí voy a estar. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, ríos en la soledad. Voy a abrir un camino allí, en la soledad, porque aprendo. Ríos de agua viva. La Biblia dice que en el desierto Dios, que Moisés le pegó a la roca, y de una roca, imagínate algo sólido, le pega y algo así. Era la parte de la presión. Algo así, que le pega y ¡pum! Empieza a salir un chorrito de agua. Un chorrito de agua que nunca se acaba. Y tú, ay, ciérrale, ¿no? Se vaya a acabar el agua, ¿no? Hay que ser ecologistas. No, nunca se acaba. Un río y se hizo un río de todo eso. Y tú, ay, Dios mío, qué increíble es Dios. Dios puede terminar con este mundo ahorita mismo, pero cada mañana nos da agua, naturaleza. Maravilloso es Dios. Ríos en la soledad todos los días. Ríos en la soledad. Ríos en la enfermedad. Ríos en la dificultad. Cuando estamos en momentos complicados parece que la vista se nos nubla, pero no podemos olvidar que Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas con nosotros. Sí, hermanas, el pueblo israelita iba a estar bajo el dominio de Babilonia. Sí, pero al salir de esa subyugación, porque iban a estar subyugados, está terrible. Acuérdate del libro de Esther, que Esther decía que quería rescatarse, bueno, estaban bajo el imperio babilónico, ¿no? Y otros más. Creo que sí, o en el imperio persa. Bueno, cualquiera de los dos. La cosa es que estaban bajo el imperio. Después de eso, los judíos iban a regresar a Palestina con Esdras, con Nehemías, e iban después a reconstruir el templo. Iban a restablecer ese poblado, iban a restablecer Jerusalén, Capernaum, Belén, de donde iban a ser nuestro Redentor y que nos iba a librar. Iban a pasar por todo eso. Tú vas a pasar por todo eso y junto a ellos nos convertimos en compañeros de dolor, en compañeros de victorias también, para que algún día veamos un futuro. Así que cuando mires lo complicado que puede ser tu vida, que puede ser mi vida, piensa en algo. Quizás tú eres parte de un plan mucho más grande. Tu salvación y la de la humanidad están en juego. Eso es lo verdaderamente importante. Necesitas descubrir, hermana, que caminar junto a Dios durante la noche es mejor que caminar sin Él durante el día. En el desierto más solitario puedes encontrar verdaderos ríos de agua viva por la enseñanza que Dios trae a tu corazón. Así que, hermanas, estamos en esta lucha. Abracémonos, querámonos, consolémonos. Esto es parte de lo que nos toca a nuestra comunidad. Pero recuerda, hay un plan, y el plan de Dios siempre ha sido el mismo: salvación. Y vamos a pelear con todo por la salvación del mundo, por la salvación de tu familia, por tu salvación. Ríos en la soledad, sin duda. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.